Lo principal, ¿ya? Porque para esta señora lo principal era pagar la deuda del colegio de sus hijos. Y nosotros vamos a encontrar así, a lo largo, a lo largo de lo que vamos a trabajar, vamos a encontrar personas quienes, ¿no? Quienes prácticamente para ellos pagar su deuda, ¿no? De repente de colegio, de abuelos, es más importante que pagarte a ti, que tú eres el banco. ¿Va a haber? Sí, va a haber. Y como les dije, esta señora era bien puntual en pagar su préstamo, perdón, la colegiatura de sus niños. Pero en pagar sus préstamos era una persona muy, pero muy demorona. O sea, prácticamente no quería pagar. ¿Ya? ¿Qué va a traer consigo? ¿Ya? ¿Qué va a traer consigo? Primero, pérdidas financieras. ¿Por qué razón? Cuando tú das un préstamo a un cliente que ya de por sí esté endeudado, que ya de por sí no le interesa, no le importa pagarte, lo que tú vas a hacer no va a ver tu dinero, no va a retornar tu dinero, ¿ya? Cuando no retorna tu dinero, ahí tú te das cuenta y estás en riesgo. Y si ustedes recuerdan, ¿ya? También vimos las clasificadoras de riesgo, ¿no? Vimos que rojo es peligro, ¿no? Ámbar dudoso, ¿no? Y el verde un cliente potencial, ¿no? Un cliente que paga sus préstamos y es un cliente A1, ¿ya? Por eso nosotros, ¿ya? Cuando estemos en ventanilla, cuando queramos dar préstamo, primero tenemos que ver al cliente su capacidad de pago, su sobreendeudamiento, ¿ya? Generalmente nosotros solamente podemos dar préstamo si vamos a dar un producto, nosotros de repente sea un crédito hogar, un crédito convenio, un crédito hipoteca, un crédito estudiantil, ¿no? Distintos los productos que nosotros tengamos en nuestro banco. Primero tenemos que ver que esa persona no tenga sobreendeudamiento, ¿ya? Por eso acá decimos que debe ser calculado, ¿ya? Antes, ¿no? De decir acá una inversión. ¿Por qué razón? Sí, también una evaluación a fondo. Por favor, participen, Tania y... ¿Quién más está? Vamos a ver, eh, Tania y Rosario. A ver, para las que recién, a ver, un ratito, a ver, un ratito, a ver, ya, a ver, ya, un ratito, ya, voy a continuar, ya, ya como les decía, esto debe ser calculado antes de decidir llevar a cabo una inversión. ¿En qué sentido? Nosotros también, cuando queremos invertir, cuando de repente nosotros queremos invertir en acciones, ¿no? Primero tenemos que ver si esa acción, cuando vimos la clase de la bolsa de valores, está subiendo o sencillamente está bajando. O sea, quiere decir si yo voy a ganar o voy a perder, ¿ya? Riesgo financiero vinculado a que algo negativo, algo malo le suceda al banco.
generalmente provoca pérdidas, bastantes pérdidas, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, se han fijado, ¿no? El año pasado, más o menos, creo, fue el año pasado, que había una financiera que era Credit Scotia, que estaba liquidando a todos sus trabajadores. ¿Por qué razón? Porque decían que estaban en quiebra. ¿A qué se debió? A que también no han tomado buenas decisiones. Lo que hace poco pasó, ¿no? Y creo que todos ustedes habrán leído, ¿no? Que el Banco de la Nación bajó un 30% en la inversión de sus bonos. También esto, ¿a qué debe? A que también la cabeza tomó una mala decisión. Por eso se dice acá que se debe de calcular antes de llevar a cabo una inversión. O sea, te está diciéndote este triángulo, ¿ya? Si bien es cierto, el riesgo está acá, mi rentabilidad aquí, y si yo administro bien mi riesgo con mi rentabilidad, voy a tener una buena liquidez. O sea, quiere decir que voy a tener bastante ingreso, ¿ya? ¿Por qué? Porque las empresas, ¿ya? Las empresas realizan, ¿ya? Realizan de forma periódica inversiones. ¿En qué sentido de forma periódica? Constantemente. La razón, porque cada día, cada mes, cada semana, hay nuevos proyectos que se implementan. ¿Ya? Si ustedes un poquito se ponen a analizar, hoy día, ¿cuántos créditos no se habrán colocado a nivel de tu ciudad? Ya mínimo pienso unos 20,000. Y ese dinero que se ha colocado, los 20,000, mañana ya se va a invertir en algo y ya va a producir, o de repente lo están sacando para generar algún proyecto. ¿Ya? Por eso, estas actividades que nosotros vamos a desarrollar o se puede desarrollar, ¿ya? Son nuevos proyectos que sí o sí generan, acá se me fue, una fuente de ingreso. Porque si nosotros queremos invertir, si nosotros queremos tener más dinero, más riqueza, tenemos que invertir nuestro dinero, ¿ya? Cada vez que yo ingreso al YouTube, ¿no? A ver algunos videos ¿no? Que más o menos me interesan, siempre me sale la publicidad, invierte en la bolsa de valores, que nuestras acciones ya están creciendo, que nuestras acciones ya han aumentado, que somos parte fundamental. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Tenemos que arriesgarnos, nos dice Kimberly, para poder tener liquidez. Sí, ojo, ahí voy a tomar en cuenta algo, ¿ya? Mientras más sea el riesgo, más es la ganancia. ¿Por qué razón? Porque si nosotros pensamos, cuando queremos ganar más, cuando queremos, no de repente, tener más ingreso, también el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque no solo estás invirtiendo de repente con personas de tu ciudad, también de repente se está invirtiendo con otros empresarios, ¿ya? Y esos otros empresarios también toman decisiones, que también va a depender de ellos que nuestro dinero genere más o sencillamente nuestro dinero se pierda. Por eso se dice que en cualquier inversión que se desee realizar, es fundamental
cuantificar los riesgos que conlleva. Si de repente yo sé que en esa, ¿no? en esa inversión que yo quiero realizar, volvamos a un crédito, ¿ya? De repente yo quiero darle un crédito, ¿ya? A un señor que ya tiene demasiada deuda, pero sé que paga, ¿ya? Sé que paga y de repente sé que es un ganadero y arriesgo. Obviamente voy a, con el afán de ganar más. Pero ¿qué tal sucede esto lo que pasó? Ingresó el COVID. Ahí yo he perdido. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, el cliente, ¿ya? El cliente es un cliente que paga puntualmente, que no, prácticamente no tiene, no tiene, mm, no tiene cómo hacer frente a sus deudas, ¿ya? Que sí o sí le gusta pagar, pero con esto del COVID, varios, ¿no? Varios empresarios se estancaron. Sus préstamos se fueron a pique, ¿ya? Generalmente el riesgo está ligado a rentabilidad. ¿Por qué? Mientras mayor, ¿ya? Mayor el riesgo, más el riesgo, mayor rentabilidad. Y si es menos el riesgo, también menos rentabilidad. De acuerdo a cómo tú decidas, puedes, ¿no? Invertir. ¿Ya? A ver, voy a borrar y voy a pasar atrás. A ver, un ratito. A ver, chicos, acá voy a hacer un pequeño dibujo. A ver, esta personita, ¿ya? Vamos a, de sexo mujer, porque todos estamos mujeres acá, ¿ya? Ella ya tiene 3 préstamos, ¿ya? Tiene 3 préstamos. En la primera, ya, a ver, por ejemplo, ya, que sacó un préstamo de 50,000, ¿ya? Y lo paga puntual, ¿ya? Paga muy puntual. En la segunda que sacó un préstamo de 12,000 nomás, ¿ya? No mucho. 12,000 igual. Paga igual, muy puntual. Y la última que sacó, de 30,000. Igual, paga puntual. Ya, esta persona se llama, a ver un ejemplo, ya, Elisa, como yo. ¿Ya? Elisa, Eli me lo pone. Él es una persona que tiene 3 préstamos, ¿ya? El primer préstamo, segundo préstamo por 12,000, ¿ya? Para no confundir, 12,000, y el tercero por 30,000. Ella es una empresaria, ¿ya? Es una empresaria. Es una empresaria dedicada de repente a venta de agregados, y no solo eso, también de repente dedicada a comercializar alimentos de exportación, por ejemplo, palta, ¿no? Lúcuma, ¿no? Entonces, él acude a nuestro banco pidiendo, ¿ya? Pidiendo un préstamo de repente de, ya, hay que ponerlo así, 20,000, ¿ya? 20,000 soles, ¿ya? Pero cuando acude a nuestro sistema, ¿no? A nuestro banco, ¿cuánto sumaría todo esto? A ver, ¿cuánto sumaría? 2. 92,000 más el 20,000, 112,000. Ya. 92,000 en la parte de arriba y más 20,000, 112,000. Ya.
Y esto de acá, el otro préstamo, que sería 20,000. ¿Ya? Gracias, Tania, te anoté, no te preocupes. ¿Ya? Miren, Eli, ¿ya? Tiene 3 préstamos, ¿ya? 92,000, ella es una empresaria que paga puntualmente sus préstamos, no tiene problemas de morosidad, ¿ya? Y acude a nuestro banco por un préstamo de 20,000, ¿ya? Si nosotros quisiéramos darle un préstamo, viendo que paga puntual, calificaría, ¿ya? Pero ojo, a esto nosotros tenemos que añadirle el riesgo. ¿Por qué razón? Porque ya tiene 3 deudas y sumarle a esto una 4ª deuda, sí o sí, bien nos falla a nosotros en la primera cuota o bien falla a las otras 3 financieras. Lo ideal es que no nos falla a nosotros, pero de repente, a Eli no le da la gana de pagar ningún préstamo y sencillamente no quiere pagar ninguno de esos préstamos. Si bien es cierto, con 20,000, ¿ya? 20,000 que le vamos a dar, vamos a ganar el doble, ¿ya? 40,000. Vamos a ganar 40,000. Si bien es cierto, pero, ojo, aquí hay el riesgo de que por estar sobreendeudada nos puede fallar y no puede pagar el préstamo que tiene con nosotros. ¿Ya? Por esa razón, decimos que riesgo traen consigo algo negativo. ¿Ya? Y Dios quiera, ¿no? Dios quiera, ¿no? Siempre digo eso, que de repente, esto es lo que está pasando con la nueva del mono, creo, de repente puede generar lo mismo que pasó con el COVID, ¿no? Que Eli, de lo que es empresaria, va a cerrar sus puertas. O sea, quiere decir que Eli ya no va a poder invertir. Exacto. Y Kimberly nos dice, ¿no? Que también si no paga una de sus deudas, malogra su historial crediticio. Es cierto, sí. Por eso, mientras más sea la ganancia, porque vamos a ganar 40,000, también hay más riesgo, ¿ya? Más riesgo. Nosotros antes de realizar, siempre tenemos que pensar que esa inversión nos conviene, no nos conviene. Ejemplo, no te vas a poner a invertir ahora en elaboración de mascarillas si prácticamente ahora la caja de mascarilla está a 7 soles. Eso de repente te hubiera funcionado cuando la caja de mascarilla estaba pues 100, 120 hasta 200 soles ha llegado. Pero ahora que está a 7 soles la caja de mascarilla, justamente por la plaza, ¿no? Un señor vendía 7 soles, la caja de 25, entonces no tiene sentido invertir, ¿ya? Nosotros vamos a tomar siempre decisiones a lo largo. Cuando estemos en ventanilla igual, vas a tomar una decisión, la cual te puede de repente ahorrar 10 operaciones más, o sencillamente quieres hacer, ¿no? Y no ahorrarte ninguna operación. Voy a continuar, ¿ya? Ahí dijimos, ¿no? Mientras más es el riesgo, más va a haber rentabilidad y por sí, más liquidez. Liquidez le llamamos a dinero en efectivo. Y ustedes hablan siempre, no tengo liquidez, no tengo dinero. O sea, quiere decir que no tienes dinero en el bolsillo, ¿no? Pero le está diciendo en términos, perdón, ¿no? Más, ¿no? De forma coloquial se podría decir, ¿no?
porque no estoy aguja es un término muy, muy chusco, ¿no? Muy chabacano, como se dice. Ahí vamos a ver tipos de riesgo financiero. Operativo, más o menos, ustedes ya vean el riesgo operativo, ¿a qué cosa involucra? De crédito, ya lo mencioné hace un ratito. Soberano, sistémico, de liquidez, chicos, nosotros nunca nos debe pasar esto. Político, ahora que prácticamente todo está subiendo, todo está muy caro, y de mercado. En el operativo, ¿ya? En el riesgo operativo, decimos que hay la posibilidad de que ocurran fallas, ¿ya? En la actividad de una empresa. ¿Cómo es eso que ocurra fallas en la actividad de una empresa? Nuestro banco de repente dedicado, ¿ya? Dedicado eh, a ofrecer tanto productos activos y pasivos, ¿no? De repente ingresa, ¿no?, como administrador una persona y quiere, ¿no? Y quiere de repente eh, cambiar todo el sistema, ¿ya? Cambiar por un sistema moderno, que el sistema, ¿no?, de repente es más rápido, más veloz, ¿ya? Pero ese gerente, ese administrador, primero no indagó sobre ese nuevo sistema. Lo compró, se hizo los cambios, y de ahí, ¿qué pasó? Y sencillamente ese programa se tiró al tacho de basura. ¿Por qué razón? Y sucede, ¿ah? Sucede, yo les comento que hace, a ver, en el 2017 más o menos, en mi entidad, se había comprado un nuevo programa, ¿ya? Ese nuevo programa supuestamente iba a ser muy veloz, iba a ser muy rápido, iba a prácticamente minimizarnos 10 operaciones, que prácticamente aparte de eso íbamos a minimizar la impresión de hojas, ¿ya? Estuvimos, no les miento, con ese programa casi 2 meses, ¿ya? Pero manejando a la par el otro sistema, nuestro sistema antiguo. Y válgame, ¿no? Para recordar que estuvimos un mes. Y luego al final, en otras zonas, ese sistema no agarraba. ¿Por qué? Porque en otras zonas el internet solamente era 2G. Y para que ese sistema funcione necesitaba 4G. Entonces, si te das cuenta ahí, se tiró plata, se perdió dinero invirtiendo en algo sin sentido. ¿Por qué razón? Porque tú primero, como cabeza, tenías que ver que ese programa, ese sistema que estás implementando, ¿no?, llegue con la misma magnitud a todos. Exacto, Kimberly, no es una mala decisión por no prever riesgos. Gracias, participen y nos evitamos el trabajo, ¿ya, chicos? ¿Ya? ¿Qué más? Hace poquito vimos, ¿no?, en Vitel, creo que salió de que este mes, el mes de julio, Vitel había sido considerado como la línea, ¿no?, telefónica que había tenido más, o sea, que era más lenta. Si ustedes se dan cuenta, eso fue porque también ahí acabó se llevó una decisión. De repente han comprado, no, maquinaria obsoleta, o de repente han invertido en algo, y en ahí se ha perdido también dinero, ¿ya? Primero, genera falla a la organización, al banco. ¿Por qué? Porque ya volvamos al caso del banco donde yo trabajo, ¿no? Implementaron ese sistema, ¿no? En mi agencia funcionaba bien, pero te ibas a otra agencia, en otra agencia no funcionaba nada. La cola era interminable, la gente quejando.
La gente diciendo que esto no podían entender, porque claro, es comprensible. Cuando tú vas a alguna entidad, quieres que a ti te atienda. Lo que pase con el sistema, muy poco te puede importar. ¿Por qué razón? Porque tú solamente quieres que te atiendan y ya. Como les dije, en otra agencia no funcionaba porque necesitaba internet que sea 4G. ¿Ya? Y en otra agencia, que sencillamente que la línea, esa línea ¿no? que se manejaba, no llegaba. Si no llegaba el Vitel o Entel, que Movistar no llegaba ahí. Entonces, todas esas actividades, toda esa decisión que se ha tomado, tuvieron consigo primero pérdida de dinero. ¿Ya? Y ojo, cuando a nosotros nos hacían inducción para el nuevo sistema, también ahí se ha tenido que pagar al personal que venía y te decía, ¿sabes qué, Elizabeth? Este sistema tienes que hacerlo así, tienes que ponerlo así, tienes que ingresar así. Y también en eso se ha perdido otro dinero. Si ustedes se dan cuenta, hay pérdida. Y eso aquí cosa afecta a nuestro patrimonio. En contabilidad ustedes han visto, ¿no? En el estado de pérdidas y ganancias. ¿Cuánto han ganado? ¿Cuánto han perdido? Si sencillamente la organización está yendo bien o está yendo mal. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. De crédito. ¿Ya? Ahí creo que ya lo mencioné bastante. Cuando a la otra persona le das un préstamo, sencillamente te dice, ¿sabes qué? No quiero pagarte. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Y vas a encontrar personas quienes te van a decirte, no te quiero pagar porque no tengo dinero. O por último, ¿para qué me das? Eso también es un riesgo. Por eso es que tú tienes que hacer un buen análisis de todo lo que sucede. No solamente es dejarme llevar, ¿no? Por lo que me expresa el cliente, no hacer un buen análisis crediticio. Porque todo eso, has colocado 20,000 soles en esa persona, no te quiere pagar los 20,000. El 20,000 para que retorne de lo que ya al mes tendría que haber retornado el capital más el interés, ¿no? Un poquito, no retornó ninguno de los dos. Tienes que hacer nuevamente un proceso. Y ese proceso, que lo que vas a hacer, no va a llevar un mes, 2 meses. En muchos casos hasta lleva años, 7, 8 años. ¿Por qué razón? Porque los clientes dicen, no, pero si no tengo nada, ¿de qué te vas a cobrar? ¿Cómo te voy a pagar si no tengo nada? ¿Ya? Por eso también nosotros tenemos que hacer una buena evaluación crediticia. ¿Ya? Soberano. ¿Aquí qué decimos? El entorno macroeconómico. ¿Ya? ¿Por qué? Hay que poner un poquito el ejemplo de la guerra, lo que está pasando, ¿no? Si bien es cierto, la guerra nos ha afectado bastante, ¿ya? No hay ingreso de muchas cosas de exportación y también nosotros no podemos exportar, ¿ya? ¿Nos afecta? Sí. ¿Por qué razón? Porque de repente ese país a quien nosotros pensábamos exportar mensualmente por la crisis que está pasando, ¿ya? Por la crisis que está pasando, ¿qué sucedió? Ya no lo estamos haciendo. Y de repente ese nuestro material que solamente te aguanta una semana, lo estamos botando. Yo recuerdo que cuando inició esto del COVID, había un empresario, ¿ya? Me dio un poco de tristeza y pena, porque era un empresario que prácticamente él exportaba, creo que los huevitos de codorniz, ¿ya? Y él exportaba al extranjero, ni siquiera acá al mismo Perú, sino exportaba. Pero él se vio afectado por el COVID, ¿no? Y prácticamente decía
vengan, llévense, muchas veces quiero regalar, déanme algo, ¿no? Algo de comida para mis animales. Si ustedes un poquito se dan cuenta, ¿no? Este comerciante también se vio afectado. ¿Por qué? Porque fue una pandemia, ¿ya? Pandemia que no solamente afectó, se paralizó todo. Solamente prácticamente se podía, ¿no? Actividades de primera necesidad. Y para él no era primero exportar, ¿no? No era para él eso. Ahora también, pero no en este tiempo que estamos viviendo ahorita, todo está subiendo. Dicen, ¿no? Que no, las huelgas que hacen constantemente, ¿ya? Tania nos dice, recuperar su capital aunque no tenía ganancias. Exacto, Tania. Eso sucede, ¿ya? ¿Por qué razón? Como les digo, aunque sea cuando, vayamos a un ejemplo muy chabacano ya. Cuando alguien te debe plata, ¿no? Y me ha pasado a mí igual. A veces le digo, ya, solamente págame en todo, ya no quiero que me des nada de interés. ¿Por qué razón? Porque quiero recuperar mi dinero, ya no me importa ganar, pero quiero recuperar mi dinero. Quiero, como quien dice, que mi dinero vuelva a mis manos. ¿Ya? Eso pasa también cuando nos vayamos a ver el de créditos en esta parte de acá, ¿no? Que solamente recuperar el capital. Y ya que en soberano, igual, el riesgo soberano del mismo modo. Cuando nosotros solamente queramos, ¿no? De repente mantenernos ahí, ya no ya ganar, sino como quien dice estar pan con pan. ¿Sucede? Sí. Por eso del COVID ha habido bastante, ¿ya? Ajá, Kimberly nos dice que eso afecta globalmente tanto a él como al país. Sí, a ver, Kimberly, ¿por qué sentido? Porque mientras no va a haber exportación, ese empresario, pues vamos al señor que vendía los huevitos de codorniz, ¿ya? Ese empresario no va a poder dar trabajo a otras personas. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay salida de su mercancía. Y en ahí, ¿quién está perjudicando? El trabajador que prácticamente diario iba, ¿no? Y prácticamente se ganaba el jornal, se puede decir, o el diario, 50 soles, ya no hay ingreso. ¿Quién se perjudicó? El señor, y el señor perjudicó a su familia. Y su familia se ve perjudicada, ¿por qué? Por la razón que ya no había dinero, no había que comer en su mes. Para nosotros todo esto son riesgos, ¿ya? Nadie pensaba del COVID, ¿ya? Yo recuerdo muy bien que cuando dijeron del COVID será otra gripe más, ¿no? O algo que de repente se va y está, pero no, ya estamos en la cuarta ola, prácticamente hay que cuidarnos más, ¿no? Y ahora ya está encima también de nosotros del mono, ¿no? Si bien es cierto, es un poquito más bajo, pero también hay que tener bastante cuidado. Obviamente va a afectar a esto, porque también va a haber otros inversores que van a hacer la vacuna contra el mono, ¿ya? A ver, continuamos. Sistémico, ¿ya? Aquí vamos a mencionar a esta persona, ¿ya? A ver, busquen, cojan su celular o ingresen en la laptop, ¿ya? A esta persona. Lehman Brothers, ¿ya? Esta persona transformó su caída de crisis en una oportunidad. ¿En qué sentido? Él vio algo negativo que estaba pasando y que dijo, ah, no, yo puedo aprovechar, yo lo puedo convertir en algo productivo, ¿ya? Lo que también pasó, ¿no? Con esto de las mascarillas.
no había mascarillas, ¿ya? No había mascarillas, las quirúrgicas. ¿Qué hicieron? Mascarillas de tela, ¿ya? Esta empresa, ya de Levan, igualito, buscó una oportunidad, ¿ya? Para que se pueda salir a flote. A ver, ingresaron. Esta entidad está pues a ver, está en Estados Unidos, Alabama. Él vio que había oportunidad de crecimiento. ¿Qué hizo? Invirtió. Ya nosotros siempre vamos a ver a lo largo del día decisiones, oportunidades. Y aparte de eso, ¿qué hizo Lehman Brothers? Es una compañía que hizo, no solamente decidió quedarse en Estados Unidos, que era el lugar donde había fundado, sino decidió expandirse. ¿Dónde se expandió? Primero a Londres y Tokio. Bueno, aparte de tener también Nueva York, ¿no? Su empresa. ¿Ya? Para los que no están participando, les voy a dar, bueno, no sé, estoy pensando hacer un trabajo respecto a esta compañía. Información, no, pero como les digo, yo prefiero que lo hagan en un organizador gráfico o en un infografía. ¿Por qué razón? Es más resumido, poco y entienden más. ¿Ya? A ver, continuamos. Por eso no les doy mucho avance porque ustedes tienen que hacerlo. De liquidez, ¿ya? Yo les dije en la primera clase, o creo que fue la segunda, que nosotros, por ser banco, no podemos pecar de liquidez. ¿Cómo es eso, Elizabeth? ¿En qué consiste, Elizabeth? Liquidez es el dinero que tú tienes en mano, ¿no? Y que tú puedes hacer frente a tus deudas. ¿Ya? Ejemplo, yo gano, ¿no? Un ejemplo ya 1,000, vayamos así, y con ese 1,000 tengo que pagar mi agua, mi luz, ¿no? El colegio de mi hijo, sus actividades de mi hijo, ¿no? Pero si de repente todos mis gastos superan los 1,000, obviamente estoy pecando de liquidez. O sea, quiere decir que estoy pecando de no tener dinero frente a las deudas que yo he adquirido. No tiene que pasar eso. Siempre mis ingresos mayores a mis egresos. ¿Ya? En un banco igual vamos a ver bastante eso. ¿Por qué sentido? A ver, ¿quién quiere participar? A ver, ¿quién quiere participar? Ya ganó ya la otra. ¿No? Ya. A ver, los micrófonos tenemos encendido. ¿Ya? Entonces, nosotros no debemos, ya no debemos de tener más. En un banco igual. Si ustedes están llevando contabilidad, en contabilidad igual han visto, creo yo que han visto el balance general, el estado de pérdidas y ganancias. En ahí ustedes van a ver si van a estar en un banco que cada mes, en muchos casos, los bancos hacen su balance general y su estado de resultados, ¿no? Y en otros casos lo hacen trimestral. ¿Por qué razón? Porque ahí ven cuánto dinero al mes se está ganando. O sea, te quiere decir
si la actividad que el banco desarrolla, o sea, si la actividad que el banco está en funcionamiento, ¿conviene o no conviene? Por esa razón es que hay muchos bancos que, ¿no?, viendo esa situación, de repente no están ganando y deciden cerrar sus puertas. O sea, se declaran quiebra. Pero en otros casos sí, ¿no? Tienen bastante dinero porque hacen una buena colocación, buena evaluación crediticia, buenas inversiones, ¿ya? Los bancos, ojo chicos, los bancos no solamente invierten en dar préstamos, también invierten en la bolsa de valores. Aparte de invertir en la bolsa de valores, también invierten en los bonos extranjeros, ¿ya? Ese día que vimos en la bolsa de valores, puse la pantalla, compartí la pantalla de, ¿no?, de la bolsa de valores. Bacus invierte, ¿ya? El BCP también invierte, ¿ya? Alicorp también invierte, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, hay varias organizaciones, bancos que invierten. No solamente es yo coloco mi crédito y ya, no, también yo tengo que invertir, buscar en qué mercados yo puedo colocar el dinero que yo tengo, ¿ya? Como les digo, no solamente es colocar, porque ahora, antes, ¿no? Antes era que el cliente venía al banco y tú le dabas el crédito. Ahora ya no. Ahora el banco busca al cliente. Entonces, en buscar al cliente, también tú vas a perder un poco de tiempo, si es cierto, pero también puedes invertir en otras actividades. ¿Ya? Lo vimos en la bolsa de valores. Vimos que BCP, Continental, Alicorp, Bacus, ¿no? Y había otro, era Sierra Azul, creo que era, no recuerdo, ¿ya? Que también invierten en la bolsa de valores, ¿ya? Y no solo eso, también hay bonos, en bonos del extranjero, que los bancos también invierten. La razón, ganancia. Ganancia y ganancia, ¿ya? Acá Kimberly nos dice que el BCP, Alicorp, ¿no? Por eso es que suelen actualizar tus datos recurrentemente en el banco. Ajá. También, al año se actualiza una vez, ¿ya? Y a mí prácticamente me llaman varias personas de distintos bancos, hasta el mismo Movistar. ¿Te quieres cambiar? Tenemos una nueva tarifa, ¿no? Con algo adicional. ¿Por qué razón? Porque quieren colocar el dinero que tienen ellos o de repente el servicio y que tú no puedas desligarte, ¿ya? ¿Es una estrategia también? Sí, es una estrategia también que utiliza los bancos, ¿ya? Como dice Kimberly, actualizan, ¿ya? Actualizan recurrentemente. La razón, quieren ubicarte, quieren que tú tengas o que tú puedas adquirir dinero con ellos, ¿ya? Acá decimos, ¿no? Es la probabilidad de que la parte de un contrato financiero que debe de cumplir con una serie de pagos no disponga de la liquidez suficiente como para poder hacer frente a ellos. Ejemplo, ¿ya? Ya lo vimos de que yo no tengo un ingreso de 1,000 y gasto más de 1,000. Otro, chicos. De repente, ¿ya? En mi banco La Fortuna he recibido un depósito por 200,000, ¿ya? O menos, ¿ya? Por 20,000, ¿ya? Un depósito por 20,000. Y ese 20,000 yo lo di un préstamo, ¿no? Lo invertí en un préstamo a un cliente que prácticamente es un moroso. Y el cliente, el que me dejó el dinero, porque es su derecho, quiere sacar todo mi dinero. Yo no le puedo decir, no tengo, no hay, que esperar un rato, no. Yo tengo que tener dinero, aunque sea en mi caja
en mi bóveda, ¿no? En alguna caja adicional, porque tengo que hacer frente a mis deudas. Y ese cliente está en la obligación de denunciarme si yo no le devuelvo. ¿Por qué razón? Porque yo aquí no debo pecar de no tener liquidez. Siempre debo tener liquidez. Liquidez para hacer frente a mis obligaciones en un producto pasivo. Ejemplo, me dieron un depósito a plazo fijo y yo tengo que devolverlo. Político. Aquí vamos a ver prácticamente eh, no, las comunicaciones que tienen, ¿no? Por ejemplo, ahora creo que nosotros estamos un poquito disgustados, ¿no? Pero con Venezuela, ¿no? Y prácticamente eso también involucra y a nosotros nos genera también ciertas, ¿no? Ciertas discrepancias, ¿no? Ciertas de repente situaciones, ¿no? Y ojo, cuando también se quiere invertir, también tenemos que conocer la situación política de ese país. Ejemplo, si vas a invertir de repente en Ucrania, ¿no? Que ahora está en una crisis, no te va a resultar. ¿Por qué razón? Porque están ahorita en guerra. Entonces prácticamente ellos están, ahorita su prioridad es hacer frente a ese conflicto. ¿Ya? A ver. Exacto, Tania nos dice que tiene que ver mucho las exportaciones. Sí, las exportaciones. ¿Por qué razón? Porque va a haber mercados que se van a cerrar por ciertas, ¿no? Por ciertos conflictos que suceden. ¿Ya? Por ejemplo, Venezuela es un país que prácticamente no quiere abrirse a los tratados de libre comercio. Prácticamente él no quiere participar. Como quien dice, él está aislado, ¿no? De todos los acuerdos que se quieran firmar con los demás países. La razón es que ellos son prácticamente, no dicen que son un país, ¿no? Prácticamente que no necesita de nosotros, que prácticamente como sea ellos van a salir, ¿no? No quieren ver la crisis en la que ellos atraviesan, pero es decisión de ellos. Otros lo aplauden la decisión que tiene, ¿no? Su actual presidente, pero otros también, como quien dice, lo ponen ahí un par. Pero eso también es decisión de los gobernantes, ¿ya? En el sistema vamos a encontrar tres, ¿no? Tres tipos, ¿no? Dentro de este, ¿no? De este riesgo financiero de mercado vamos a encontrar tres tipos. Primero, de tipo de interés, ¿ya? Luego de cambio, luego del mismo de mercado, ¿ya? Primero, vamos a indicar que esto está relacionado a la variabilidad del propio mercado y la economía. ¿En qué sentido? El mercado constantemente cambia. Ejemplo, creo que ayer, ¿no? Cuando estaba esa huelga de los transportistas, creo que el pasaje estaba a 2 soles, por acá, por mi zona, ¿ya? Y cuando era normal era 1,50 sol, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, el mercado, el transportista cambió de acuerdo a la variabilidad. Otro, que, ¿no? Que también los precios de los productos de primera necesidad han aumentado. De repente, antes lo que te costaba el kilo de azúcar, ¿no? La verdad yo no compro por kilos, chicos, disculpen mi ignorancia, ¿no? Un ejemplo que esté por 3 soles y ahora que esté de un día para otro se ha disparado y esté 4 soles. O lo que prácticamente veo siempre del huevo, ¿no? Que el huevo ahora vale
Creo que 1 a 1 sol y 2 por 1 sol 50, creo que está. De un día para otro se disparó. ¿Ya? Acá del mismo modo igual, el mercado es cambiante. Es muy cambiante. Y eso también a nosotros en parte nos ayuda a ver cómo es el comportamiento de los mercados. Factores que influencian por los factores externos y por la coyuntura de la situación actual. ¿Ya? Y acá, si nosotros vemos y analizamos un poquito qué oportunidades podemos encontrar, ¿no? Podemos mencionar que de repente, que si ¿no? Cuando queremos dar de repente nosotros un crédito, ¿ya? Un crédito, ¿ya? De repente ese comerciante o ese exportador, ¿no? O ese negociante, ese empresario, quería sacar un préstamo de 20,000, pero con lo que se ha variado el precio, ya no quiere ahora solo 20,000, porque ha aumentado el precio de su materia prima y ya quiere 25,000, ¿ya? Y si quería 20,000 solamente para 5 años, por este 25,000 de repente quiere para 5 años y medio. Y nosotros nos ubicamos en esta parte, ¿ya? De tipo de interés, ¿ya? Esta variación de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, ¿ya? Cuando tú eres prestamista, ya sea quieres y cuando tú adquieres préstamo, te vas a topar con el caso, ¿ya? Eh, que sutilmente lo digo, o sea, no te hacen ver o te dicen o te mienten, dicen, no, que el interés es tanto, pero se va a descontar este monto, o sea, como que se te maquillan la información. Nosotros, si vamos a ubicarnos en el aspecto de ser banco, nos convendría a nosotros cambiar constantemente la tasa de interés. O sea, quiere decir para el primer año que sea 20%, para el segundo año 30%, para el cuarto año 40%. Pero también hay que entender que eso también lleva consigo ciertas deficiencias. ¿Ya? ¿Por qué? Si nosotros constantemente cambiamos la tasa de interés, fácil, un cliente viene y te dice, si yo firmé contrato contigo cuando mi tasa de interés era solamente 10% anual, ahora porque estoy pagando 30%, ¿no? De interés. ¿Te puede denunciar? Sí, lo puede hacer. La razón, motivo, porque hay un acuerdo de antemano que se ha firmado. ¿Ya? Nosotros tenemos que siempre pensar, ¿no? Y actuar de manera que en este caso ambas partes salgan beneficios. ¿Por qué? Porque si de repente tú le has subido el interés, le has dicho que sutilmente, ¿no? Y el cliente te prácticamente escuchó a medias y ahora el cliente te dice, no te quiero pagar y punto. No puede hacer. Te puede decir, no te quiero pagar y punto, porque tú has fallado conmigo y yo también quiero fallar contigo. Pues. Nos puede suceder, sí. Puede pasar, sí. El estar en un banco vas a ver a lo largo del día muchas tasas de intereses, muchas situaciones. Vamos a ver varias situaciones quienes vamos a estar frecuentemente, ¿no? Decidiendo se hace esto o no se hace esto. ¿Ya? ¿Qué más? En esto de cambio, ¿qué decimos? A ver, un ratito. A ver, un ratito.
de cambio. ¿Qué decimos? Una divisa que sea estable y que no tenga una alta volatilidad. Volatilidad quiere decir que no crezca, ¿ya? O en muchos casos, que de repente, la inversión que estábamos haciendo no sirva. Ya, a ver, un ratito. Y que trae consigo consecuencias fatales. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque si nosotros no hacemos una buena inversión, como yo dije, toma decisiones, analizar lo que ya de repente tenemos referencia, lo que vamos a hacer es de repente invertir a la volada, como a veces se dice, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Consecuencias fatales. Consecuencias que de repente más adelante vamos a decir, ¿por qué he invertido? ¿No? ¿Por qué mi ahorro? De repente ya yo ahorro. O de repente yo como banco. ¿Por qué todo el dinero que yo he captado en ahorros a plazo fijo lo he perdido? ¿Ya? Ahora, otro, lo que hice de mercado. En este riesgo de mercado va a involucrar primero a los tipos de interés, al cambio y al mismo mercado. ¿El mismo mercado en qué sentido? Que constantemente el mercado es cambiante. Como ya les dije, no diario, no diario, el precio ahora con esta situación es estable. En muchos casos está subiendo al día 10 céntimos, ¿ya? 10 céntimos. Lo que de repente en la esquina el pan te daban yo me acuerdo que antes daban pues, creo que era 7 por un sol, ahora el pan es 3 por un sol, a veces 4 por un sol, o de repente te cayó bien la señora y te aumenta un pan más. Pero todo eso son porque el mercado tiene constantemente ciertos, ¿no?, cambios. Y ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, ahora el tipo de cambio no es igual al tipo de cambio de ayer. Habrá variado si quieren algo, ¿ya? Porque el mercado constantemente está en cambio. Y nosotros, si queremos colocar, si queremos captar algún producto, tenemos que ver también este tipo de situaciones. Como les dije, nosotros al día tomaremos siquiera mínimo 10 decisiones. Comprar el pan, irte con carro, o de repente primero lavarte los dientes, luego entrar al baño, o primero entrar al baño, luego lavarte los dientes, o primero cambiarte, después maquillarte, o primero maquillarte, después cambiarte, las mujeres, ¿no? En caso de las chicas, en caso de los chicos, primero buscarte el zapato, luego no, luego ¿no? Nosotros a lo largo del día vamos a tomar siempre decisiones. Y las decisiones que nosotros tomemos se van a hacer siempre buscando un interés. Y en ese interés que vamos a tener, siempre va a haber riesgo. ¿Por qué riesgo? Porque de la decisión que nosotros tomemos, ya ves, Kimberly nos dice que el tipo de cambio, mire, el tipo de cambio, ya a ver, Kimberly, el tipo del cambio, ayer era 3.87 y ahora está 3.87, pero ojo, era 0.4 ayer y hoy es 5. Siempre va a haber diferencia, ¿ya? Y ahora el dólar, ojo, ahora el dólar está ya, como quien dice, subiendo a llegarse al punto de adquirir el mismo valor que el euro, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque también el euro un poco está devaluándose y el dólar, ojo, dólares americanos, ¿ya? No son dólares canadienses, dólares norteamericanos, la correcta denominación. Se varía, ¿ya? A ver, voy a continuar.
Ahí nosotros, ¿no? Como futuros administradores bancarios, ahí vamos a ver siempre riesgo bancario. Es como este hilo, ¿no? Caminas a ciegas, ¿no? Si confías bastante en tu capacidad de decisión, la decisión que tú tomes será la decisión acertada, una decisión que traerá consigo buenas, ¿no? Buenas ganancias, buenos ingresos. Pero también, si tú tomas decisiones malas, obviamente va a traer también pérdidas. ¿Ya? ¿Por qué de pérdidas? Lo mencioné. Colocar un crédito de forma equivocada. Invertir en un sistema que prácticamente sin haber hecho una previa investigación en tus agencias, un riesgo. O también de repente, ¿no? Invertir, como nos decía Tania, en un proyecto de exportación, ¿no? A Ucrania cuando Ucrania está en guerra. Son decisiones que tú tienes que pensar, que tú tienes que decir, me va a salir, voy a lograrlo, voy a tener buen ingreso de dinero o sencillamente voy a decir que no. ¿Ya? Los riesgos bancarios, como su nombre dice, son aquellos que están ligados, ¿ya? Ligados, involucrados, en este caso, al banco, a la entidad bancaria. ¿Ya? ¿Qué provoca consigo? Ya vimos antes, dijimos que los riesgos son algo negativo para la empresa, una pérdida. Y entonces, ¿qué provoca a los bancos? Igual, del mismo modo, pérdida. Trae consigo algo negativo para el banco. ¿Ya? Esto trae consigo, ¿ya? Primero, que todo el banco se ve afectado, ¿no? Y aparte también los trabajadores, porque indirectamente, si al banco le va bien, el banco es un banco que prácticamente tiene buenas ganancias, también a nosotros nos va a caer más utilidades, ¿ya? Pero también si el banco de repente en ese año de labor, de gestión, no pudo, ¿no? Conseguir dinero, no pudo conseguir ganancias, también obviamente, también el reparto de ganancias te va a caerte menos, ¿ya? Mientras nuestro banco tenga mejores ingresos, para nosotros va a ser más beneficioso, pero también si nuestro banco está como quien dice en pérdida, obviamente no te van a darte algo que prácticamente ellos no tienen, ¿ya? El más característico es el riesgo de mercado. ¿Por qué el riesgo de mercado? Porque nuestro mercado constantemente está en cambio, constantemente es volátil, ¿ya? Y lo cual afecta, ¿a qué cosa afecta? A nuestra organización, a nuestro banco, a su estructura, ¿ya? Como les dije, hay muchos bancos, varios bancos, que sencillamente se han declarado en quiebra. ¿Por qué razón? Porque no han sabido administrar, no han sabido manejar el capital o la ganancia que ellos han obtenido. O sencillamente no han invertido en una actividad que traía consigo pérdida. ¿Ya? Para nosotros es sumamente importante, ¿ya? Sumamente importante que la decisión que se tome, la decisión que nosotros o que prácticamente el directorio se tome, sea importante. Por eso cuando les decía, ¿no? Cuando mirábamos el caso de el BCR, cuando se dio el inicio del nuevo presidente, todos
¿no? Yo me incluyo en eso, decíamos que no cambien al presidente, ¿ya? Al presidente del BCR. ¿Por qué razón? Porque él había hecho buenas inversiones, había hecho buenas decisiones y prácticamente por él estábamos muy bien como país, ¿ya? O sea, nadie quería prácticamente el presidente del Banco Central de Reserva de Perú tenía o conocía bastante respecto a las inversiones que se puedan realizar. Y por esa razón no se quería que se cambie. Y hasta ahora sigue. Y va a seguir todavía hasta el 2026, según tengo entendido. ¿Ya? Para nosotros igual. Cuando ustedes estén en ventanilla, cuando estén en atendiendo, tu mismo administrador, tu mismo supervisor, él te va a decirte, o te va, de una forma indirecta, te va a decir, vamos a hacer vamos a lanzar a campaña ese nuevo producto. Ya se ha hecho un nuevo estudio de mercado, por lo cual este producto puede y va a tener gran acogida, ¿no? Entonces, si se ha hecho un estudio de mercado, lo han visto y realmente tiene acogida, obviamente es un producto bueno. Pero si de repente ese producto no ha adquirido o no tiene, también lo van a dar como quien dice de baja. Ahí se ve pérdida, ¿sí? Porque por la mala decisión o de repente por generar un producto sin haber hecho un estudio de mercado, no solo has perdido tú como gerente tu credibilidad o tu capacidad de llevar a mando esa organización, sino también has perdido gran cantidad de dinero. Y créanme que por haber hecho eso, siempre te van a recordar y siempre van a decir, el tal señor o tal administrador, y ustedes no deben recordar, no tuvo una decisión acertada, por eso estamos así, por eso estamos en quiebra, por eso estamos así. ¿Ya? Esas decisiones para nosotros son importantes. Continuamos, ¿ya? El riesgo de mercado refleja el impacto, ¿ya? De un cambio adverso en variables de precio. Precio, ya lo vimos, cada día cambia, cada día es constante. Tipo de interés. Cada entidad, cada organización, cada banco, cada financiera maneja un tipo de interés distinto a la otra. Y también, ojo, el tipo de interés también es de acuerdo al tipo de crédito que ofrece. Por ejemplo, el tipo de interés que yo veo que siempre es un poco más caro es el de préstamo hipotecario. ¿Por qué razón? Porque hay un poco que dan más, ¿no? De dinero, un exceso, y veo también que el préstamo de convenio es un poco más bajo el interés, ¿ya? Todo esto va a ver siempre los bancos, los índices de inversión, tipo de cambio. Hay otras entidades que te dicen, no, de acuerdo al tipo de cambio te voy a dar el préstamo. Si el tipo de cambio está menos, tengo que darte menos. Si el tipo de cambio está más, tengo que darte más. Eso también ellos lo manejan, ¿ya? Materias primas, cuando queremos realizar exportación, ¿ya? Las materias primas, si nosotros queremos hacer exportación, también tenemos que ver, ¿no? Si es accesible, no es accesible, ¿ya? Bonos, acciones, derivados, ¿ya? A ver, para no pasarme ya, son 8:30, descansamos un ratito, tomen su cafecito, ¿ya? Y nos vamos al break. Voy a dejar de compartir, voy a paralizar la grabación.
Ya, nuevamente creo que estamos. Son 46. A ver, por favor. Tania, Kimberly, Zoila. A ver, Sí, profesora. ya, gracias. Ya, nos quedamos en esta parte. Gracias, Kimberly. Ya. A ver, aquí prácticamente vamos a mencionar que son las alzas y subidas del mercado. ¿Por qué? Porque hay acciones que día a día suben y de un día para otro se desplomaron, cayeron, ¿ya? Eso es lo que sucedió prácticamente con la Bacus un tiempo. ¿En qué sentido? Cuando inició la pandemia, se paralizó prácticamente la comercialización de bebidas alcohólicas principalmente, porque es lo que hace Bacus, ¿no? Y las acciones se dieron a la baja. Algo que también sucedió con las exportaciones, ¿no? En cambio, Alicorp sí se mantenía por la razón de que ellos, como hacían productos de primera necesidad, continuaron, ¿no? Continuaron, ¿no? Ajá, como dice Tania, los eventos estaban prohibidos. Y entonces, como se ha prohibido, prácticamente se ha estancado. Y cuando se estanca estas actividades, lo que también genera para nosotros, ¿sí? No adquirir. Porque ¿quién iba a ir a tomar a una fiesta si no había ninguna fiesta abierta? Ahora ya recién ha salido a flote, ¿no? ¿Qué más? Vamos a encontrar primero el riesgo en el mercado, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una actividad bursátil, ¿ya? Voy a estar señalando, ¿ya? Actividad bursátil, lo cual generalmente va a provocar fuertes pérdidas. ¿En dónde? En la cuenta de resultados. ¿Cómo es eso, Elisa? A ver, vamos a agarrarlo acá y acá también. Si ustedes están llevando contabilidad, según lo que veo el horario, ya están llevando contabilidad general, en ahí ustedes también ven, identifican, ¿ya? Identifican que que la empresa a lo largo de los años, de los meses, presentan unas ganancias y en muchos casos pérdidas. Si constantemente se presenta pérdidas, ¿qué quiere decir? Que la actividad que estamos desarrollando no es la adecuada. O sea, cambiamos de rubro definitivamente o hacemos algo para que la actividad que veníamos desarrollando tenga más ingreso. ¿Ya? Lo cual va a afectar, mira, con el riesgo estructural. ¿Por qué sentido decimos riesgo estructural? Si de repente esa empresa se contaba con 20 trabajadores por estar en bajos ingresos, de repente esta empresa solamente va a tener ya 10 trabajadores. Obviamente no les puede pagar a todos, ¿no? Y va a estar también vinculado al balance de la entidad, ¿no? Al balance general. Activo es igual ¿a cuál? Pasivo más patrimonio. Por lo cual, esto se genera porque hay fuertes, bastantes movimientos adversos, ¿ya? Acá. Lo cual no se gestione, ¿ya? Adecuadamente. ¿En qué sentido? Como les volvamos al caso de las mascarillas. Ahora la caja de la mascarilla está 7 soles. Si alguien viene y toca la puerta, hay que invertir en mascarillas. A estas alturas no vale la pena. ¿Por qué? Porque la caja está 7 soles. De repente cuando la mascarilla estaba la caja 100, 120, ahí se hubiera podido invertir.
pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque prácticamente ya no es un negocio rentable, ¿no? Si de repente ahora lo que prácticamente veo que está un poquito, un negocio más, ¿no? A ver, claro, lo que dice Kimberly, también mucha competencia, ¿ya? Y otro también, lo que he visto, ¿ya? Es que ahora, por ejemplo, ahora para que se pueda invertir, generalmente yo veo, bueno, por la zona donde yo estoy, que más le dan importancia a productos miel, ahora que está haciendo mucho frío, a la miel. Y yo también estoy un poquito afónica, ¿no? Y veo que bastante adquieren miel. Como quien dice, hay mercados en los cuales tú puedes invertir de acuerdo al tiempo que se está atravesando, ¿ya? Al tiempo que se está atravesando. Como les dije, invertir a estas alturas de mascarilla ya no. La mascarilla, bueno, ya lo que he visto es que en los colegios regalan también la mascarilla. Antes nadie te podía regalar. Y si ibas a comprar, te vendían en el Incafarma o en el Imifarma 5 nada más era. No era que podías comprar por caja. Antes se podía comprar solamente por unidad. Ajá, como Tania, ¿no? Un estudio de mercado. Sí es cierto. Tenemos que hacer un estudio de mercado. Pero como les digo, la creatividad perdón, es muy buena, chicos, ¿no? Muy buena. Porque no había mascarillas, nos inventamos hacer mascarillas de tela. Y hasta ahora también, y ahora creo que hay con varios diseños, varios modelos, ¿no? Todo eso. ¿Qué más decimos, no? Las entidades bancarias están sometidas a una regulación estricta por parte de organismos nacionales y o internacionales. Vimos, sí vimos, el Banco Central, el MEF, la SDS, Cavalli, ¿no? La SMB, todas estas entidades que hemos visto, hemos estudiado, hemos mencionado a lo largo de las clases pasadas, también a nosotros nos van a, de repente, decir, bueno, usted Banco La Fortuna, mira, tienes pura pérdidas, ¿qué estás haciendo? O de repente te puede decir, tienes más ganancias y no sabes cómo justificar. Ah, ya, entonces, esos organismos también están ahí porque cumplen una función de tanto, ¿no? Administrar, regular, ver que tu entidad o que tu organismo, que tu banco esté mmm, de acuerdo, funcionando de acuerdo a lo que tú dices. Por ejemplo, si tienes ganancias de 20,000 al día, tienes que saber cómo justificar. Porque si no sabes cómo justificar esa ganancia, obviamente el banco te va, bueno, la ASB te va a decirte que estás haciendo lavado de activos. ¿Ya? Ahora, estos organismos tratan de asegurar el buen funcionamiento a través de la minimización de riesgos en los bancos. ¿Ya? O sea, ellos buscan siempre que el funcionamiento de ese banco esté correcto, ¿ya? Que prácticamente tu dinero esté seguro, ¿ya? Una buena administración y distribución de dinero. Claro, eso también buscan los organismos, pero ojo, eso también depende mucho de las cabezas quienes dirigen los organismos o los bancos. No solamente es que yo administro y ya no, porque como les digo, lo que hace poco salieron, voy a ver si se puede ver. A ver, un ratito, voy a dejar de compartir acá. A ver, un ratito. A ver, un ratito. A ver, dejar de compartir. Y voy a ver ya. Un ratito. Mm, a ver, un ratito voy a ver. Mm, ver un ratito, por favor. Creo que acá no sale.
Ya, vi que había cerca del banco, ya, en la cual el Banco de la Nación, lo que vi fue el Banco de la Nación, había perdido el 30%, creo que sí, sí fue. A ver acá, ven acá, ahí está. Ya voy a compartir nuevamente. Mire, ahí el comunicado, ¿no? Dice que el Banco de la Nación informa que el impacto contable generado por la reducción del valor del mercado de bonos soberanos es temporal. O sea, te está diciendo que lo que está perdiendo es temporal, ¿ya? No es exclusivo del banco, no afecta la salud financiera, pero ya es el rumor, pues, ¿ya? Y mire, acá te dice, pues acá te está explicándote, ¿ya? Ya. Como también la cartera está variando, miren acá. Pero lo que yo quiero rescatar, lo que yo quiero más que nada enfocarme, es que se dijo, ¿no? Que el capital, ¿no? Se había reducido del Banco Nación, de los bonos que el Banco Nación había invertido, ¿ya? En acá, lo que dice. Reducción en el valor del mercado de los bonos soberanos. ¿Vimos soberanos? Sí, lo vimos soberanos, ¿ya? Eso es lo que yo quiero mencionar. Voy a dejar de compartir y voy a pasar a compartir el PPT. Un ratito. A ver, un ratito, por favor. A ver. Ya. Ya, acá. Minimizar riesgos en los bancos. La SB es igual, como les dije. ¿Qué situación? ¿De dónde proviene tu dinero? Lo vimos, chicos, eso. Y vamos a ver tipos de riesgo en el mercado. Primero, riesgo de liquidez y financiación, que es similar. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué lo pongo? Porque también lo vimos en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque va a haber entidades financieras, ojo, que van a tener el mismo rubro que nosotros que somos entidades bancarias, ¿ya? Riesgo de tipos de interés, igual, ya lo mencioné. Riesgo de tipo de cambio, también lo mencioné. Y riesgo de crédito. Acá, en el sistema bancario, solo vamos a ver 4 tipos, ¿ya? 4 tipos de riesgo. Algo que era muy diferente en el sistema financiero porque involucraba casi a todas, cajas cooperativas, pymes, ¿no? Involucraba casi todas las entidades financieras, ¿ya? El riesgo de liquidez y financiación, ¿ya? Perdón, ¿ya? En este riesgo involucra prácticamente que la entidad bancaria no siga funcionando adecuadamente, ¿ya? O sea, quiere decir que no tenga dinero para poder pagar sus deudas, ¿ya? Hay muchos bancos quienes por necesidad ya no tenían dinero para poder pagar a sus ahorristas, ¿no? Que han dejado su dinero, han cerrado, ¿ya? Por eso acá dice, ¿no? Voy a anotarlo acá, para atender necesidades de liquidez. Todos los bancos, ¿ya? Todos los bancos, estamos en la capacidad, ¿ya? De que si alguien te deja su dinero ahorrado, ese cliente puede venir en cualquier momento y si te devuelve mi dinero que lo necesita. Y tú esa es una obligación, sí. Por más que lo haya dejado en plazo fijo,
No le importa que no le pagas lo que le prometiste por el depósito, pero necesita el dinero. Entonces, ¿tú qué haces? Tienes que devolver. Por eso acá dice, ¿no? No hay dinero para atender las necesidades que el banco tiene. ¿Cuáles son esas necesidades? Ejemplo, de repente pagar agua, luz, pagar su personal, o de repente que pueda pagar, ¿no? A su, devolver los ahorros que ha captado. Eso también es una necesidad, ¿ya? Todas esas necesidades que atraviesa el banco y no lo puede pagar, ahí se peca, ¿ya? De liquidez, ¿ya? ¿Qué más? Lo que dice, ¿no? Puede ser la incapacidad de devolver el dinero a sus depositantes, ¿ya? Devolver a sus depositantes. ¿Por qué razón? Porque seguramente no tiene dinero, ¿ya? Las entidades que deben hacer una correcta gestión de este riesgo para minimizar al máximo la posibilidad de incumplir sus obligaciones de pago. ¿Cómo es eso? ¿Ya? De repente yo, ya como empresa, ya como banco, tengo de repente 20 agencias a nivel nacional. Pero hay una agencia que lamentablemente esa agencia por gusto estén ahí, o sea, como que dice, por gusto está funcionando. ¿Qué es lo que hago? De repente una decisión extrema y sé que no me da riquezas, no me da productividad esa agencia, no puedo cerrar. Y ahí de repente me estaría ahorrando pagar el alquiler de ese local, pagar el servicio de ese local, seguridad, el personal que trabaja, de repente pagar hasta las empresas quienes llevan dinero, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, ahí hay varias cosas. Una posibilidad de reducir ese riesgo es de repente que yo pueda cerrar esa agencia. Sucede si hay varias, en el 2007-2008, ¿ya? Me acuerdo que por la zona de Ayacucho incrementaron una agencia BCP, ¿ya? El BCP, una ciudad llamada Huanta, ¿ya? Y lamentablemente a esa agencia no iban muchas personas. ¿Por qué? Porque la mayoría se habían acostumbrado a hacer operaciones en otros bancos, ¿no? Generalmente en el Banco de la Nación. Y esa agencia estuvo solamente 2 meses abierta, ¿ya? Al tercer mes que pasó, cerraron toda la agencia del BCP y pusieron solo agentes BCP, o sea, pusieron 7, 8 agentes BCP. La razón que preferían que haya agentes, porque con los agentes sería más barato pagar a un agente que pagar toda la cantidad del local, el agua, la luz, ¿no? Que pagar los teléfonos, y, o sea, le salía más carísimo, ¿ya? Eso también es una decisión que lo puede hacer las organizaciones, sí, lo pueden hacer para que lo puedan minimizar al máximo la posibilidad. Y de repente el dinero que ellos están ahorrando, cerrando una agencia, lo pueden, ¿no? Hacer frente a otra deuda que ellos tienen. ¿Ya? A ver. Como dice Kimberly, buscan maneras de tener menos pérdidas. Sí. ¿Por qué razón? Creo que a nadie le gusta perder. ¿Ya? Todos creo que queremos ganar, todos creo que si uno emprende un negocio, sí o sí necesita dinero, ganar. Entonces, de una forma, es esa, ¿no? ¿Ya? Las causas de una situación de insolvencia pueden ser exógenas, ¿ya? Y endógenas, ¿ya? Exógenas, como por ejemplo, insolvencia con partidas del activo. ¿Por qué? Porque a veces las mismas cabezas no tienen claro cómo compartir el dinero, ¿ya? Y eso indirectamente
Lo que también me gusta poner ejemplo, lo que hace años también pasó con el canal de Panamericana, ¿ya? Que no llegaron a un acuerdo, luego se dividieron, que para el otro iba a ser solamente Lima y el otro iba a ser provincias. También pasó de situaciones, ¿no? Crisis sistémicas, lo que mencioné, adquirir un nuevo sistema, el cual no han hecho previa, ¿no? O previo estudio de mercado. Otro, endógenas, derivadas de desequilibrios en la estructura del balance o una mala gestión de liquidez. No solamente es abrir agencias por agencias y abarcar más, también ver que si en esa agencia que yo voy a abrir, yo voy a aperturar mi nueva sede, me dé dinero. No solamente es que, ya, abro la agencia, ¿no? Logro tener una agencia y ya está. Pero ¿qué tal me sale más caro abrir esa agencia y no conseguir ganancia? ¿Ya? Generalmente esto ocurre cuando los vencimientos de los pasivos, o sea, mis obligaciones, son superiores a los activos. O sea, quiere decir que mis deudas, ¿no? Mis deudas se vencen mañana y recién yo voy a cobrar pasado mañana lo que me debe. ¿Ya? Pongámoslos un poquito más claro. Las endógenas sucede cuando, ejemplo, yo Elizabeth, ¿ya? Yo Elizabeth, ¿ya? Hoy día tengo que pagar de repente de agua, de luz, ¿ya? De agua, de luz, pero a mí recién me van a pagarme, mi sueldo me van a pagar el 31, ¿ya? Lo cual produce un desequilibrio. ¿Por qué? Porque de repente yo ya pagué con el dinero, mis recibos, y ese dinero era para otra inversión, ¿ya? Esa situación nosotros también tenemos que ver, ¿ya? Generalmente primero nosotros hacemos el cobro de nuestra haber y cuando cobramos nuestra haber, recién hacemos los pagos, ¿no? Que tenemos pendientes. Pero en muchos casos no sucede esto. Generalmente primero le dan importancia, ¿no? A pagar sus gustos y después ya a pagar lo que realmente es importante. Riesgo de tipo de interés. Ay, disculpen un ratito. Este me fue. ¿Ya? Riesgo de tipo de interés. Esta situación es producida, ¿ya? Por los movimientos de tipo de interés. Ejemplo, ¿ya? Como lo mencioné y lo dije, tú no puedes al cliente cambiarle constantemente la tasa de interés. Si tú le vas a cambiar la tasa de interés a un cliente, tienes que avisar la razón, el motivo. Si ustedes recuerdan en pandemia, cuando se dijo, se mencionó, ¿no? Que prácticamente que los préstamos se iban a paralizar, muchos de estos bancos no estuvieron de acuerdo, ¿ya? Pero tuvieron que acceder. ¿Por qué? Porque era una crisis, ¿no? En la cual ellos estaban vulnerando, si no aceptaban, estaban vulnerando el derecho de las personas. Por esa razón, la mayoría de los bancos accedieron. En muchos casos hasta pusieron como quien dice un freno, no han pagado 3, 4 meses y al quinto mes les han quitado todo, lo cual no era lo correcto, pero también como banco, como financiera, necesitaban recuperar su dinero. Si bien es cierto, el dinero que lo habías prestado no había sido invertido, pero tú también como banco necesitabas ganar, ¿ya? Nosotros tenemos que identificar, ¿ya? Los activos de los pasivos, diferenciar qué activo me trae más, ¿no? Más ganancia y qué pasivo tengo o qué pasivo es lo que me trae más pérdida o de repente más gasto, ¿no? Principalmente en esto vamos a mencionar los créditos, ¿no? ¿Qué crédito colocando? ¿Qué crédito yo voy a colocar en el mercado? Y ese crédito, ¿cuánto de dinero me trae? O de repente el crédito que yo quiero
ahora colocar pronto el crédito estudiantil, de repente no me sale la cuenta, me sale más el crédito Credimamá, o de repente Credi 28. Tengo que también analizar el tipo de crédito que yo voy a brindar, el tipo de interés que yo voy a brindar, ¿ya? Riesgo de tipo de cambio. En aquí, moneda extranjera. Ya lo vimos, antes lo mencionamos. ¿Por qué razón también está vinculado al sistema financiero? La moneda extranjera cambia diario, ¿ya? Si de repente tú invertiste en moneda extranjera, ¿ya? Y de repente mañana la moneda extranjera baja menos que el sol, ya perdiste. Todo el dinero que tú has invertido ya se queda, ¿ya? Pero si de repente hoy invertiste y mañana subió de lo que está ahora 3.80 y tantos, ¿no? 85 de lo que me mencionó Kimberly, ¿ya? Y mañana sube a 4.80, oh, ganaste. Pero eso no lo puedes saber a ciencia cierta. Eso es el mercado que lo maneja, ¿ya? Por eso acá dice inversiones denominadas en divisa extranjera, ¿ya? En moneda extranjera, ¿ya? Todo es al azar, como lo dijimos en antes, a un inicio. De riesgo sinónimo, azar. Que prácticamente estás invirtiendo sin saber si de repente mañana cambia o mañana aumenta o mañana baja. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, acá, las coberturas pueden ir dirigidas a estas mismas posiciones bursátiles o a cubrir la compra o el negocio de una empresa subsidiaria denominada divisa extranjera. ¿Ya? Había un tiempo en que las empresas, prácticamente, creo que eso siempre es en los carros. Los carros, prácticamente cuando tú quieres adquirir un carro, nunca te dicen, está 80, bueno, 80.000 soles, siempre te dicen, está $30. Ellos manejan sí o sí el tipo de cambio. Por más que el tipo de cambio esté bajo, manejan siempre sí la moneda en dólares. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque ellos han establecido su política. ¿Ya? ¿Les conviene en parte? Sí. ¿No? Mientras el dólar suba más, ellos quieren tener, pues, ¿no? Que siga siendo en dólares. Pero cuando bajan, se quedan ahí. Continuamos. Riesgo de crédito. ¿Ya? Incumplimiento de obligaciones. En una caja, en una cooperativa, te pueden fallar. En un banco, igual. En cualquier entidad te pueden fallar. Yo recuerdo cuando una vez estaba conversando con mi jefe de créditos, ¿ya? Él me decía, las personas muchas veces te pueden decirte o te pueden de repente mencionar, siempre existe riesgo. Claro, Tania, siempre existe riesgo. Por ejemplo, ¿ya? Ese es mi jefe de crédito, ya se llama el señor Julio, hasta no me acuerdo su nombre. Él decía, muchas veces el cliente que toda la vida te ha pagado el préstamo que le has pagado puntual, que nunca te ha fallado, hasta a veces se adelantaba al préstamo, de un día a otro te puede fallar. ¿Por qué sentido? Porque de repente, quién sabe, de repente por el COVID, ¿no? Murió su familiar y ya no quiere trabajar o sencillamente él cayó mal, ¿no? Eso también sucede. La razón, la razón que va a haber riesgo, ¿ya? Lo que no te han hecho en tantos años, te pueden hacer en un día, ¿ya? Eso es lo que me ha dicho mi jefe, ¿ya? De caja. A ver un momentito, por favor. A ver, a ver, a ver. Por las diferentes situaciones que pueden suceder en horas o minutos. Ya, claro. Kimberly también nos dice. Ya, a ver.
A ver, un momentito, por favor. A ver, un ratito, por favor. A ver, un ratito. Ya, ahora sí. A ver, continuamos entonces, ¿ya? También otro riesgo que podemos mencionar y podemos decir también es riesgo operacional. Ya lo vimos, técnico, no, perdón, tecnológico, ¿no? Y de ejecución, ¿no? El riesgo tecnológico son de fallas de sistema, ¿ya? Y ojo, a eso también le podemos añadir el riesgo de las personas. Ejemplo, digitar. Digitar de repente tú como cajera, ¿no? O como administradora, hiciste una mala evaluación. De repente el cliente solamente percibía 1,000 soles mensual, le pusiste 10,000. Y de acuerdo a eso, salió una operación. Generalmente me ha sucedido varias veces que como tenemos una tecla, o bueno, mayormente manejamos los números, ¿ya? Que prácticamente te equivocas por estar cerca, ¿ya? Sucede, también sucede, ¿ya? Ahí vemos el riesgo único, ¿ya? Puede ser malas decisiones financieras, competencia con otros operadores. Ahora que en los bancos está frecuentemente eso, las competencias, malas prácticas contables. ¿Cómo es eso, malas prácticas contables? De repente, cuando hay, ¿no? Generalmente pasa, chicos, de verdad, pasa demasiado, ¿ya? Se arriesgan también, como dice también Tania, se arriesgan más a querer llamar clientes. También fraudes en facturación, lo que hacen otras personas. Pónmelo que me ha costado 80 soles cuando en sí me ha costado solamente 20 soles, ¿ya? Y aparición de nuevas tecnologías. A ver, para cubrir con cantidad de meta que tienen. Claro, eso generalmente sucede con los analistas de crédito, ¿ya? Hay cuando personas bueno, ¿no? Que los analistas de crédito están una cantidad, un cierto monto, y ellos por cubrir el préstamo que quieren, hasta a veces se engañan, ¿ya? Se buscan clientes fantasmas. ¿Va a pasar? Sí, ¿ya? A ver, ¿qué más? El riesgo de mercado, control de cambios, desorden civil, gobierno autoritario, lo que sucedió, ¿no? Con Venezuela, y provisión de remesas de utilidades. También sucede, ¿ya? Voy a continuar. Los riesgos macroeconómicos, lo repito, desequilibrios macroeconómicos en los países, ¿ya? El COVID nos movió a a todos nos movió, ¿ya? Hay países que prácticamente lo que estaban en bajo se hundieron más. Y otros países prácticamente vieron el COVID como una oportunidad, ¿ya? Estos son por la economía internacional, ¿no? Generalmente eso sucede cuando, ahora lo que pasó con la guerra que está sucediendo, no hay mucha exportación y también hasta el petróleo, ¿no? Le están echando la culpa al Pedro de Castillo, que no, pero también, en parte, también se debe a lo que está sucediendo con la guerra. No todos lo vemos de esa manera, pero también en parte se debe a eso. Cualquier cosa que suceda en exterior nos va a afectar tanto
al país que está a su alrededor y también a nosotros los que estamos un poco más alejados. ¿Ya? A ver qué nos dice. Claro, ¿no? Como dice, por ejemplo, no hay mucha exportación de productos chinos y no hay muchas ventas aquí. Como dice Kimberly, igualito, no hay mucha exportación. Todo eso para nosotros son crisis. Si bien es cierto, los productos chinos son un poco más baratos, ¿ya? Más baratos, pero ahorita por todo esto no hay. ¿Ya? Y hasta qué extremo, hasta qué punto llegaremos, no se sabe. No se sabe. ¿Ya? Claro, porque a ver, ya, gracias Tania, la anoté. La razón, todos los países aportamos algo, ¿ya? Esa vez de China, cuando venían de China las mascarillas, si ustedes recuerdan las mascarillas de China, que supuestamente eran las mejores, que se tenía que hacer, que en China eran las más efectivas, ¿no? Se mencionó China, ¿ya? Comprábamos de China, que China solamente era el único país, que en China teníamos que adquirir, que en China el otro, varias cosas que pasó. Y sin darnos cuentas, acá hubo la creatividad peruana, que hubo también y adquirieron también, ¿no? Mm, nueva forma de crear. Recuerdo una chica que era una modelo, Alejandra Baigorria, también recuerdo muy bien que ella también se implementó, que en Gamarrita hicieron, si ustedes se dan cuenta también nos enseñaron, ¿ya? También tenemos que entender que todo mueve a todo, todo. Sí, como dice Tania, y hasta ahora creo, más que nada por las vacunas. Las vacunas, por ejemplo, ya le pusieron a mi niño la tercera dosis, que es Pfizer, ¿ya? Entonces, Pfizer es un producto chino. Y mira, ¿hasta cuándo seguiremos dependiendo de productos chinos? Si ustedes se ponen a pensar, es bastante. A ver, vamos a continuar. No nos va a alcanzar tiempo. La economía ilegal, ¿ya? A ver. Y siguen las dosis, como dice Kimberly. Sí, Kimberly, siguen las dosis. Creo que vamos a salir cuarto ya. Bueno, yo me tendré que poner la cuarta por obligación ya. Economía ilegal. ¿En qué sentido? Comercio ilícito. Ahí podemos mencionar prácticamente el narcotráfico, ¿ya? Crimen organizado, trata de personas, que generalmente creo que al día veo que desapareció tal niño, desapareció tal joven, desapareció varias cosas que vamos a ver. Lavado de activos, ¿no? Kimberly y Tania, ¿ya? Lavado de activos, bastante lavado de activos, ¿ya? Esto es un nexo contra una organización criminal, ¿ya? Y generalmente lo que sucede es que estos criminales se sigan enriqueciendo y nosotros nos sigamos empobreciendo. A ver, continuamos. Acá, que dice, limitación de los recursos para crecer. Aquí se puede mencionar, ¿no? Tania, esa oficina, ¿no? Que lo pusimos, gracias, Tania. Acá, por ejemplo, se puede mencionar que hace poco eh, creo que se pensaba exportar palta, ¿ya? Palta a no sé qué zona, al extranjero, y lo devolvieron porque tenía catria. Esto sucede porque generalmente esos pequeños exportadores no tienen asesoramiento. Y riesgo, ¿por qué? Porque hay un riesgo de que el producto se pierda y ya no tenga más credibilidad con nosotros, que somos prácticamente quienes podemos de repente brindar ¿no? una calidad de palta adecuada, ¿no? Y eso de por sí afecta de repente al inversionista que de repente quería ahorrar en nosotros, en nuestro banco, ¿ya? Y más si son productos alimenticios. Muy bien, Kimberly, ¿ya? ¿Qué más? La ciberseguridad. Creo que al día vienen 4 o 5 personas quienes presentan sus quejas de mi ventanilla indicando que me han robado. Riesgo, sí. Mientras
nosotros más productos implementemos, también los cibernautas son más terribles. Recuerdo que esa vez cuando se pagó el bono, creo que robaron no sé a cuántas personas, ¿no? Esos bonos. ¿Por qué? Por el banca celular, ¿ya? Phishing. Phishing igual, es una modalidad de robo. ¿Riesgo para el banco? Sí, bastante riesgo para el banco, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque cuando vienen a ventanilla no te van a decirte, ah, perfecto, me han robado. No. ¿Qué es lo que te van a decir? Ahí está, como dice Tania, hackeaban los correos, ¿ya? No te van a decir, me has robado, perfecto. No, la persona que esté en ventanilla te va a echar en cara y te va a decirte, porque me has brindado ese producto o ese servicio de afiliarme, por tu culpa me han robado. Así te va a decirte el cliente, ¿ya? También es un riesgo ¿no? Las estafas, ¿no? Por los fraudes informáticos. ¿Qué más? A ver. El crecimiento de la población. Demasiada población, ¿ya? Si ustedes recuerdan un poquito cuando esto del COVID, si se menciona el COVID, ¿ya? Creo que me tiene un poco de ya el COVID, disculpen, ¿ya? Dejamos de hacer varias actividades, hasta la capa de eso nos había vuelto un poco más limpia, estaría cerrada. ¿Por qué? Porque nuestra población ha crecido demasiado, demasiado. Y por ende, el aumento a la violencia y el colapso del Estado. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, ¿qué mencionan acá? Y aumentar la población, aumenta los productos. Claro, antes recuerdo, que habían poquitos empresarios en la zona. Pero ahora, date cuenta, hasta creo que el vecino de la esquina ya es empresario. Todos quieren invertir, todos quieren. ¿Está bien? Sí, está bien. Pero también con eso también se convierte en una arma de doble filo. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, continuamos. Y la escasez de delincuencia también, muy bien, Kimberly, delincuencia también hay bastante, ¿ya? Más que nada esto vamos a ver en los crímenes organizados y la escasez de recursos, ¿ya? No sé ustedes, ¿ya? Pero felizmente donde estoy, en la zona donde yo estoy, el agua viene todo el día y si te cortan el agua es porque se rompió la tubería en la esquina. Pero en otros lugares creo que los sectorizan, ¿ya? Los ponen de 8 de la mañana a 9 de la mañana, son pequeños tiempos, ¿no? Que se puede agotar. También es un riesgo, sí. Tenemos que hacer algo frente, sí. ¿No? A ver. El retraimiento de la globalización, ¿no? Golpe de Estado que quiebra la integración económica. Y el golpe de Estado que sí o sí afecta bastante. Amenazas de armas nucleares y biológicas. Ahí vemos, ¿no? Otros dicen que el COVID es una enfermedad que ha sido ¿no? Para matarnos a las personas. Solo se sabe, ¿no? Que es una forma. ¿Ya? Bien, chicos, a ver. Vigentes, claro. ¿Ya? A ver, entonces, ya dejo de compartir. ¿Ya? A ver, entonces participaron Kimberly y Tania. Las dos ya tienen nota de su trabajo. Si desean, pueden aumentar, ¿no? Si desean, en caso contrario, no lo pueden presentar. Ahorita al interno le voy a poner a Kimberly su nota cuánto tiene. Y a Tania, también del mismo modo, por las participaciones. Si ustedes desean, Kimberly y Tania, que les envíe las notas al interno, pueden presentar el trabajo. Y los que no han participado, ¿ya?
Por favor, hay que presentar. El trabajo va a consistir en hacer acerca de la biografía, ¿ya? O investigar acerca de esta compañía. Ahorita lo pongo. Está. Acá lo voy a proyectar para ya que se pueda retirar a su, ¿ya? De esta compañía. Investigar, ¿ya? De Lehman Brothers, ¿ya? Ahora sí, podemos retirarnos. Buenas noches. Y los voy a pasar el PPT a la plataforma. Los que tengan problemas me escriben por favor al interno. Buenas noches.